Queremos dar gracias a Dios en esta oportunidad que nos da el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Quiero que veamos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4 y en el versículo 2. Y creo que aquí el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, hay una cita profética que apunta precisamente a nuestros días con relación al pueblo de Israel. Y fíjense lo que el profeta veía, y es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día en Israel. Las personas se preguntan cómo llegará a ser destruido Israel si tiene un ejército capacitado, tiene una tecnología capacitada, una inteligencia militar sorprendente. Y lo acabamos de ver recientemente, el conflicto que en los últimos semanas del año 23 y a principios del año 24 en nuestros días, cómo prácticamente acabó y arrasó con los terroristas en la región de Gaza. Cómo Israel realmente puede o está siendo destruida. Militarmente, alguien dirá imposible. Económicamente, imposible. Tecnológicamente, imposible. Pero, ¿cómo lo veía? ¿Cómo lo veía Dios a través del profeta Jeremías? Y lo vemos en el capítulo 4 de Lamentaciones, en el versículo 12. Nunca, pero nunca, los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron o se imaginaron que el enemigo y el adversario entrara por las mismas puertas de Jerusalén. Es evidente que Jerusalén, que Israel, tiene un enemigo, tiene un adversario, con la intención de destruirlo, aniquilarlo. Pero el enemigo está entrando por las mismas puertas de Jerusalén, de Israel. ¿Cómo es posible? Están cuidando del enemigo por aire, se están cuidando del enemigo por mar, se están cuidando del enemigo aún por tierra. Pero hay un enemigo que está entrando, como decimos, como Juan por su casa. Está entrando por las mismas puertas de Jerusalén y ellos ni cuenta se han dado. Y unos versículos antes, el profeta lo describe cómo es este enemigo. En el 4:6 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañía. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue porque enemigos acamparan a su alrededor. Y está comparando a Sodoma con su pueblo, que no hay enemigos a su alrededor por el momento que están destruyéndolos. Al contrario, es Israel el que está destruyendo a sus enemigos. Pero al igual que Sodoma, lo destruyó el mismo pecado, la misma iniquidad que había entrado al pueblo. Las mismas naciones europeas e inclusive las naciones, la nación americana, están llevando a
a ese pueblo mucha iniquidad y mucha perversión. Fíjense, es en Israel donde lamentablemente se han hecho eventos a nivel mundial de la comunidad gay, del orgullo gay. Ahí es donde ha sido la sede de eventos mundiales donde se ve la sodomía en el pueblo de Israel. Recordarán cuando en estos días, unas semanas antes, un mes antes, 2 por ahí, cuando en medio de una celebración perversa, por supuesto, adorando a un Dios falso, los mismos terroristas entraron por aire, sin paracaídas, y aniquilaron a muchos jóvenes, y a muchos de ellos se los llevaron cautivos, se los llevaron como rehenes secuestrados. Esa es una evidencia, como en los tiempos bíblicos, cuando bandas armadas entraban al pueblo de Israel a llevarse cautivos a sus habitantes. Estas mismas naciones que están defendiendo a Israel desde lo militar, desde lo económico, son las mismas ciudades y países que están llevando otra clase de enemigo, que es el pecado. Y lo están llevando con la intención de destruir a Israel desde su fe. Fíjense, hoy en día, es una estadística triste, hoy en día el 70% de los habitantes de Israel son ateos. Ya perdieron sus tradiciones basadas en la Biblia, han perdido sus valores. Ya no creen, y muchos de esta generación ya no creen en sus personajes bíblicos, en sus héroes bíblicos. Ya no saben quién es Abraham y ni les interesa saber quién es Abraham, quién fue Moisés, quién fue David. Les han arrancado de su corazón sus convicciones de que son un pueblo escogido entre muchas naciones. Y ellos mismos lamentablemente dicen que ellos son como una nación, como cualquiera en el mundo. Y quieren ser igual a las naciones del mundo, con el mismo pecado, con las mismas inclinaciones hacia el mal. Cero en su corazón intención de tener un Dios a quien adorar. O sea, estas naciones sabían que para poder destruir a Israel no era de una manera militar, aún no, sino que las están destruyendo, quitándoles sus convicciones, quitándoles de su corazón su creencia en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los están llevando hacia una perversidad, hacia una inmoralidad tremenda, que para ellos estar en Israel ya no es una tierra donde caminaron hombres santos de Dios, mucho menos creer que ahí caminó nuestro Señor Jesucristo. Y se han olvidado. Por eso Jeremías en el libro de Lamentaciones dice, porque se aumentó la iniquidad, se está aumentando la iniquidad y el pecado en medio de Israel. Son unos pocos que tienen celo de Dios, un 15% quizás, un 70% son ateos, 15%, 20% son políticos que le dan a todo. Una mínima parte tienen un celo de Dios, pero como dijo Pablo, un celo no conforme a ciencia divina, porque siguen rechazando a su Mesías. En Israel, fíjense, hay 3 tipos de turismo.
Cuando usted dice, mire, yo quiero ir a Israel, le preguntan a cuál de estos tres destinos quiere hacer. Está el turismo bíblico, está el turismo de negocio y está el turismo de placer, diversión, pecado y de toda perversidad. Déjenme decirles que en los últimos años ha ido bajando el índice del turismo bíblico. Ha aumentado un poco el destino de negocios, pero ha crecido inmensamente el turismo de placer. No les interesa ir a Israel para conocer los lugares bíblicos que Jesús visitó, los lugares donde vivió Abraham, donde caminó Moisés. No les interesa. No les interesa. ¿Por qué? Porque se ha perdido las convicciones. Por eso Jeremías dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, se imaginaron que el enemigo, el adversario, el que los quiere destruir, está entrando por las mismas puertas con visa y a hacer una Sodoma y Gomorra, Israel. Y así está hoy en día. Están perdiendo la batalla desde adentro, no tanto desde afuera, sino que desde adentro. Ya no están creyendo en el Dios de Josué que les puede dar la victoria. Están creyendo únicamente en su ejército, están creyendo únicamente en su tecnología, están creyendo únicamente en su economía y están sacando de su corazón el Dios que da la victoria. Y esto es un reflejo en lo natural de lo espiritual que está sucediendo con el pueblo de Dios espiritualmente. Y no es que Dios tenga dos pueblos, tiene un solo pueblo. Él dice que de uno, que Él dice que de dos, Él es un solo pueblo. Y Él habla de dos porque está el Israel natural y el Israel espiritual, que es la iglesia. Y de ambos pueblos, dice Romanos, Él hizo uno en Cristo Jesús. Pero lo que está sucediendo en lo natural es un reflejo de lo que está sucediendo hoy en día en lo espiritual. Porque vemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la misma figura, la misma estrategia. El enemigo está entrando por las mismas puertas de la iglesia. Está entrando por las mismas puertas de muchos hogares, sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Y están llevando a nuestros hijos a perder esas convicciones, a perder esa fe en los hombres de Dios. Hoy los héroes de nuestros jóvenes cristianos ya no es el Señor Jesús, ya no es el apóstol Pablo, Timoteo, el rey David que venció a los gigantes. Hoy hasta los mismos padres les ponen nombres a sus hijos de las estrellas de fútbol, de artistas, de personajes políticos. Hoy nuestros hijos están perdiendo una batalla, la batalla de la identidad cristiana. Ya no se identifican como un pueblo santo, como un pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser como el mundo. Yo quiero ser como el mundo. Yo quiero estar actualizado como el mundo. Yo no quiero que me miren como un joven anticuado. Yo quiero que me vean que yo también estoy en el mismo río de iniquidad. La Biblia dice que el mundo se sorprenderá porque nosotros no corremos en el mismo desenfreno que corre el mundo. Pero nosotros no queremos ser como el mundo, con las mismas costumbres, con lo mismo. Y es lamentable porque el enemigo
está haciendo estragos, está quitando la identidad. Ya no estamos confiando en que Dios es grande para darnos la victoria, para alimentar nuestra fe. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero hoy nuestros jóvenes, nuestros adultos, sí se están avergonzando de ser cristianos. Se están avergonzando del evangelio. Les da pena hablar en sus círculos sociales que son cristianos y que nosotros creemos en la existencia de un Dios, que nosotros creemos en el poder que tiene la oración, que nosotros creemos que nuestros líderes y nuestros pastores son enviados de Dios y que Dios habla a través de nuestros pastores. Ya no mencionamos en nuestro círculo que nosotros creemos en el diezmo porque es un mandato divino de Dios y que a través de esa obediencia Dios va a bendecir grandemente nuestra vida. Estamos perdiendo esa identidad y nos da pena hablar de estos temas en medio de nuestra sociedad. Me encanta la historia de Lidia, una vendedora de púrpura. Una mujer que se relacionaba con grandes personas por el tipo de negocio que tenía. Púrpura era un producto que solo estaba en las casas de los ricos y reyes y gobernantes. Ella se codeaba, como decimos, con personas de la alta sociedad. Sin embargo, una mujer de Dios, con su familia, los sábados, los días de reposo, ella se iba al río. Por eso Pablo la encontró ahí, adorando a Dios con su familia. A ella no le importó que las demás personas la encontraran en un río, porque cuando no había una sinagoga, se iban a un río como un mensaje del río de Dios. Y ahí estaban ella orando con su familia, adorando con sus hijos. Ellos no dijeron, ay mamá, qué vergonzoso. Hoy los jóvenes se avergüenzan de decir que van a la iglesia. Yo los he escuchado y uno sabe que son cristianos, que son hijos hasta de líderes. Y usted es cristiano. Mi mamá va a la iglesia. Mi papá va a la iglesia. Y uno sabe que ellos van a la iglesia. Y lo más triste, tienen hasta privilegios. Pero ya en la universidad, ya en el trabajo, con los amigos, ya les da pena decir que son cristianos. O sea, y participan de las mismas actividades perversas que participan sus amigos, de las charlas perversas que practican sus amigos, porque ellos no quieren quedarse atrás. O sea, están siendo parte de una Sodoma y Gomorra espiritual. ¿Cuál es el consejo? Un joven maravilloso, Timoteo, para que no perdamos y para que el enemigo no esté entrando a nuestros hogares por las mismas puertas, está entrando y está haciendo estragos y le está quitando a tus hijos la visión de ser cristianos, le está quitando en sus mentes a esos personajes bíblicos que nos van a dar una instrucción divina de cómo debemos de caminar en la vida. Me da gusto en la universidad cuando les decimos, miren, hagan una biografía de alguien, y muchos jóvenes que son cristianos agarran biografías mundanas, inclusive de cantantes mundanos, perversos, inmorales, de filósofos ateos que niegan a Cristo, pero ellos hablan de ellos y hablan de una manera sorprendente, maravillosa de ellos. Pero por ahí siempre hay un hijo fiel, un alumno fiel, y dice con mucha valentía, yo quiero hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar de el apóstol Pablo, y no deja de haber murmuraciones y burlas. Y vos crees en esos personajes bíblicos. Y vos crees que ellos existieron. Sí, yo lo creo, dice el joven. Pero los otros jóvenes se hacen
a la corriente de este mundo. Por eso Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero para que haya una renovación de nuestro entendimiento, Timoteo nos dice ahí, y quiero que me acompañen en 2 de Timoteo 3, 14 al versículo 17. Pero persiste tú, y yo le quiero hablar al padre de familia que quiere correr con Cristo. Quiero hablarle al joven que me está escuchando y que quiere correr con Cristo. ¿Qué debo de hacer para que el enemigo no entre por las puertas de mi alma y de mi corazón? ¿Qué debo de hacer para que el enemigo no entre por las mismas puertas de mi hogar para destruir y quitar la identidad que son los cristianos? Aquí está la clave. Timoteo era un hijo de un griego, pero se mantuvo firme. Se mantuvo estable en las cosas de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Pero preguntémosle, Padre, ¿tú le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué está aprendiendo tu hijo? ¿Sobre qué está perseverando tu hijo? Tu hijo es un hijo que está persistiendo en lo que tú le estás enseñando. Le estamos enseñando de una manera persistente. Quiero seguir hablándote de Jonás. Y hacemos un estudio completo durante una semana. Y luego viene la otra semana. Hijo, ahora quiero hablarte de la reina Esther. Ahora, hijo, quiero hablarte de Jesucristo. Hijo, ahora quiero enseñarte quién fue el apóstol Pablo. Hijo, ahora quiero enseñarte quién fue Pedro en la Biblia. Quiero enseñarte quién fue Timoteo. Es una persistencia. El problema es que muchos padres han dejado de persistir en la enseñanza de sus hijos con relación a los personajes de la Biblia. Y por eso es que el mundo ha entrado con sus filosofías y con sus biografías de hombres perversos que niegan la existencia de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra persuadiste es tener convicciones, porque cuando hay persistencia en la enseñanza, tus hijos van a tener convicciones de quién ellos son. Van a tener una identidad profunda en sus vidas. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo, Padre, ¿tú sabes de quién están aprendiendo tus hijos? ¿Tú sabes de quién están aprendiendo? ¿Y qué están aprendiendo? Tus hijos deben de aprender de ti. Deben de aprender de los pastores y de los líderes piadosos acerca de las cosas de Dios maravillosas para que las puertas estén cerradas al enemigo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, la formación tiene que ser desde la niñez, pasando por la adolescencia, siguiendo por la juventud, hasta que lleguen a ser adultos maduros. Y que tú desde la niñez, por eso es que Timoteo no fue arrastrado por las filosofías griegas y él vivió en la cuna de la cultura griega. Su padre era griego, pero no fue enlazado por la perversidad que había en Grecia. Es inmoralidad, porque sus madres, Loida y Eunice, persistieron en la enseñanza, en la inducción de la palabra de Dios. Timoteo sabía quién era Moisés, sabía quién era Abraham, sabía quién era David. Y eso entró a su corazón y entró a su mente y le dio una transformación a su vida que terminó siendo un gran maestro en los tiempos bíblicos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ese es el fin de la palabra de Dios,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios nos ayude como padres de familia a ser persistentes. Joven, persevera en el estudio de la palabra de Dios. Sé un joven perseverante. Aquí vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar entendimiento, vas a encontrar las armas necesarias para cerrarle las puertas al enemigo, las puertas de tu corazón, las puertas de tu mente, para que no termine destruyendo tu vida como lo ha logrado, no solo en Israel, logrando una generación atea, sino que muchos jóvenes que quizás crecieron contigo en la iglesia y que hoy son ateos, no creen en Dios, no creen en la iglesia, se burlan de los líderes y ahí andan en la vida, destruyendo su vida en el pecado y en la inmoralidad. Que Dios te bendiga y que este versículo de Lamentaciones no sea parte de tu vida, sino que al contrario puedas crecer dentro del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.